Veníamos diciendo en nuestra charla anterior que necesitamos construir 10 intervalos y que el tamaño de cada intervalo es de 58.000 pesos, que el valor mínimo era 350.000, entonces el primer intervalo terminaría en 408.000. El siguiente intervalo, que empezaba en 408.000, terminaría en 466.000 y nos proponíamos construir la tabla de frecuencia, primero definiendo los intervalos. Este y sub 0 y y sub 1 son el inicio y el final de un intervalo. Entonces el primer intervalo irá entre 350 y 350 más la amplitud del intervalo. El siguiente intervalo empezará en 408 y terminará en 408 más la amplitud del intervalo, y así sucesivamente para los 10 intervalos. Es decir, si copio acá, obtengo los extremos de los 10 intervalos. Una pregunta que nos hacíamos es, por ejemplo, este 466 que tenemos acá y este 466 lo tenemos también en el intervalo 3, ¿a cuál de los dos intervalos pertenece? Recordemos el manejo de los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Un intervalo cerrado es el que contiene el extremo. Un intervalo abierto es el que no contiene el extremo. Este 350 y este 408 es cerrado en los dos extremos. Este 350 es cerrado porque es un dato, no podemos dejarlo por fuera. Y este 408 es cerrado porque vamos a considerar que los intervalos siempre terminan en un extremo cerrado. Si termina aquí en 408, aquí empieza en 408, pero sin tomarlo, en el inmediatamente siguiente, hasta el 466 que lo toma, es decir, el 466 pertenece al intervalo 2. Aquí empezaría el intervalo 3 en 466 sin tomarlo hasta el 524 que lo toma. De esa manera, si queremos saber este 640 a qué intervalo pertenece, pues ya sabemos que los intervalos terminan en un extremo cerrado. Entonces aquí tenemos los 10 intervalos que encontramos que debíamos de definir mediante Stugar. Cada intervalo tiene un representante. Recuerden, la marca es el representante. ¿Cómo se calcula la marca de intervalo? Se calcula como el promedio, es decir, el promedio entre el menor valor y el mayor valor. En este caso son dos valores, entonces el promedio para el primer intervalo es el 379. Es decir, todos los datos que estén entre 350 y 408 tienen como valor promedio 379. Todo esto es necesario organizarlo antes de llegar a la frecuencia absoluta. Ahora sí vamos a calcular la frecuencia absoluta. Aquí ya no podemos decir cuántos funcionarios ganan 350.000, porque 350.000 es un punto particular dentro de todos los posibles valores que puede tomar la variable continua. Aquí diremos es cuántos funcionarios tienen sueldo entre 350.000 y 408. Entonces, aquí si miramos la tabla entre 350.000 y 408, 50 funcionarios tienen sueldo entre esos dos extremos. ¿Cuántos tienen sueldo entre 408 y 466? 35 funcionarios. ¿Cuántos tienen sueldo entre 466 y 524? 20 personas, 20 funcionarios. Y ojo con el siguiente, ¿cuántos tienen sueldo entre 524 y 582? Entonces serían entre 524 y 582 están los que ganan 535 y 550, es decir, 70 funcionarios. ¿Cuántos ganan entre 582 y 640? Pues los que ganan 600.000, que son 55. ¿Cuántos tienen sueldo entre 640 y 698? 82. ¿Cuántos tienen sueldo entre 698 y 756? 96.
cuántos tienen sueldo entre 756 y 814, creo que son estos dos, 756 y 814, hay 59 funcionarios. ¿Y cuántos tienen sueldo entre 814 y 872? Los que ganan 850, que son 26 funcionarios. ¿Y cuántos tienen sueldo entre 872 y 930? Pues los 5 que ganan 930.000. Muy importante tener en mente que aquí no contamos los datos puntuales, sino los datos que se encuentran dentro de un intervalo. La interpretación de estas cifras, entonces, también debe hacerse en términos del intervalo. Este 82 me dice que 82 funcionarios tienen sueldo entre 640 y 698. También podríamos decir que 82 funcionarios tienen sueldo promedio de 669.000, puesto que 669.000 es la marca del intervalo 6. La frecuencia relativa se calcula de la misma forma. Aquí vamos a calcular, antes de la frecuencia relativa, verificar que no se nos haya modificado la cantidad de datos que estamos manipulando. Ahora sí podemos calcular la frecuencia relativa como la relación, de la misma forma que lo hicimos con la variable discreta, la relación entre la variable absoluta y el número de datos. Tiene la misma interpretación. En términos porcentuales, esta es la probabilidad de que un funcionario de los que fueron encuestados gane entre 524 y 582.000, es del 14.1%. La frecuencia absoluta es la frecuencia acumulada absoluta es ir acumulando las frecuencias absolutas. Entonces, aquí fácilmente en Excel podemos calcular las frecuencias acumuladas absolutas. Veamos a ver, creo que lo hice mal. Sería la frecuencia absoluta, luego la frecuencia anterior más la nueva frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Y ahora sí, tenemos los 498, que pues sería el último dato que acumula. De la misma forma, la frecuencia relativa sería ir sumando las frecuencias relativas respectivamente. Aquí lo estoy haciendo en Excel y ahora extiendo la fórmula para todos los valores. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, este 408? Como frecuencia acumulada absoluta me está diciendo que 408 funcionarios ganan entre 350 y 756.000. Este 46.2% me está diciendo que el 46.2% de los funcionarios ganan entre 350.000 y 640.000. Es decir, que estas expresiones de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y de las frecuencias acumuladas tienen la misma interpretación. ¿Qué es lo relevante de este ejercicio? Tener en mente que es diferente trabajar con variables continuas o con variables discretas, que la variable continua nos exige que hagamos una elaboración mayor de los intervalos en los cuales la variable aparece dentro del rango.